bienvenidas y bienvenidos. Soy Agustina Cravioto, soy profesora de la Universidad de la República de Uruguay. Antes de empezar esta sesión, les saludo y les agradezco por conectarse a esta actividad, a la filosofía, al pensamiento, a este debate y estudio que es impulsado por la red Foucault La Web Latinoamérica. Esta red es una iniciativa creada y sostenida por investigadores intelectuales del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires, CONICET, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uniminuto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil, y la Universidad de la República de Uruguay. Hoy nos apoya en esta sesión la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Agradecemos a la doctora Paula Pico Estrada, directora de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín, por acompañarnos hoy y le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación que la red Foucault en la web Latinoamérica extendió a la carrera de filosofía que dirijo. Realmente es un honor para nosotros sumarnos al resto de las instituciones tan prestigiosas que están acá reunidas y acompañarlos hoy en esta actividad. Quiero decir también que es una gran oportunidad para nuestros estudiantes poder participar de este evento que reúne a dos especialistas como los profesores Land y Villalobos. Bueno, estoy segura de que se van a beneficiar de este intercambio y espero que sea el primero de entre muchos, ¿cierto? Así que, bueno, sin robarles más tiempo, le devuelvo la palabra a la profesora Agustina Cravioto. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y por su presencia hoy en esta sesión que llamamos Guerra y Soberanía, el discurso político de la modernidad, con la intervención de los profesores Sergio Villalobos Ruminot y Yoyo Alán. La coordinación general del seminario está a cargo de Constanza Serratore, del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, por Óscar Pulido, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y por Yerko Manzano, de la Universidad Austral de Chile. Les recordamos, antes de pasarle la palabra a Joaquín Venturini, que va a moderar esta actividad, que todas las actividades de la red y la información y las actividades anteriores que quedan grabadas en YouTube, las encuentran en todas las redes sociales de las que dispone la red. Ahora vamos a colocar esa información en el chat. También la encuentran mismo, por supuesto, en las redes. Bueno, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Y ahora sí paso la palabra a Joaquín Venturini, que va a moderar este evento. Muchas gracias, Agustina. Buenas tardes a todos y todas. Soy Joaquín Venturini, profesor de la Universidad de la República, doctorando en la Universidad de Notre Dame e integrante de la Red por Uruguay. La sesión de hoy gira en torno al problema del discurso de la guerra. Los profesores Land y Villalobos Rubinot dispondrán de 30 minutos para sus intervenciones y finalmente, en los últimos 25 minutos, abriremos el espacio para las preguntas y el debate. Escucharemos primero al profesor Yoyo Alun hablando de Foucault y la guerra de razas. Algunas palabras sobre Yoyo Alun. El doctor Lun es profesor en la Universidad de Notre Dame, es autor de Werner Herzog, American Nomadic, de Mestizo State, traducido como El Estado Mestizo en 2017, de Impure Imagination, publicado en 2016, entre otros. Sus ensayos recientes aparecen en Cultural Critique, es coorganizador del simposio Men with Guns, fue profesor visitante en el Instituto de Estudios Superiores de América Latina, Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III, y también profesor visitante en la Facultad de Interpretación, Imagen y Artes Escénicas de la Universidad Lumière Lyon II. Agradezco al profesor Lun por acompañarnos hoy y le paso ahora la palabra. Adelante, Josh. Hola, ¿cómo están? Mi nombre estoy usando la computadora de mi esposa, entonces no se confunden. Gracias, Joaquín, Paula, Agustina, todos los organizadores, la red misma.
Sergio, por estar conmigo aquí. Sergio y yo tenemos un pasado así súper antiguo juntos. Pues gusto verte otra vez, Sergio, y todos ustedes por venir. Mi exposición es un par de comentarios, ¿no? Rápidos, espero. Pero Joaquín me conoce, es que empiezo a hablar y hablo. Y alguien, no me acuerdo quién, pero Edgardo creo, dijo que no quería que leyéramos, entonces pierdo control muy fácilmente así. Entonces Edgardo, es tu culpa si esto va totalmente fuera de control. Importante que ustedes sepan que no soy realmente Foucaultiano. No conozco todo Foucault, no conozco todos sus interlocutores, no conozco la literatura secundaria, o bien por lo menos. Y no digo nada de eso como una excusa, sino como una promesa, ¿no? La idea es, ¿no? es avanzar algunas ideas y luego conversar. Ideas que son importantes a mí, espero que por lo menos interesantes a ustedes. Estoy interesado en Foucault, no como Foucaultiano, sino cuando él escribe sobre cosas que me interesan, mis proyectos, ¿no? Yo soy muy utilitario con los grandes filósofos y pensadores del Occidente. Entonces, mi trabajo ha tenido cierto enfoque durante varias décadas en la idea de la raza. Y entonces cuando Foucault habla de la raza, eso me llama la atención, sobre todo cuando habla de la raza después de tanto tiempo, ¿no? Porque sabemos bien, ¿no? El trabajo de Foucault, sabemos que él comienza a hablar de raza relativamente tarde y habla de eso de forma relativamente de paso. Entonces estoy interesado en este giro y ha tenido cierto impacto en mi trabajo. Entonces, realmente un par de preguntas elementales para la discusión y voy a poner un par de preguntas de antemano por si acaso tengo que cortar, ¿no? Los apuntes que determinan lo que voy a decir acá. Primero, lo más básico, ¿no? ¿Qué está haciendo la raza en Foucault? ¿No? En el sentido inglés preciso, what does it do? ¿Qué hace la raza en Foucault? Segunda pregunta. Curioso, me parece curioso que Foucault, al invocar finalmente, disculpa, hay construcción al lado. Justo a tiempo para mi conferencia decidieron lavar las ventanas acá. Segunda pregunta, me parece curioso que Foucault articula raza, ¿no? Inmediatamente a su invocación. Articula la raza a la guerra. Why does he do that? ¿Por qué? Y tercera pregunta, ¿qué es que, como les dije, yo soy muy utilitario, ¿no? ¿Qué es que la idea de Foucault de guerra, de raza, qué es que puede ser para nosotros, ¿no? ¿Cómo nos ayuda en nuestro trabajo? Podría poner, y sí puede ser cualquier cosa, quizás no puede ser nada. Y una preguntita al lado, sería interesante saber si alguien sabe algo de eso, tiene opinión o algo así. ¿Por qué es que Foucault casi inmediatamente abandona la raza después de introducirlo de forma tan provocadora, ¿no? ¿Por qué no desarrolla la idea? O su idea, su noción, ¿no? De la raza. Vi, yo no sé, yo no soy científico sobre estas cosas, pero vi una referencia reciente que me enseñaba que Foucault, después de las conferencias de 76, donde él toma la raza, guerra de raza, y lo pone como centro de su argumento por la biopolítica, que en su próxima articulación de esta teoría la raza simplemente desaparece. Esto es interesante, ¿no? Sería interesante contemplar
que está pasando allí. Voy a intentar comentar un poquito sobre esto, ¿no? En mis comentarios acá. Entonces, por lo que sé yo, Foucault habla por primera vez de la raza en sus conferencias de 1976. Cuando digo habla de la raza, no quiero decir que es la primera vez que él dice la palabra raza, ¿no? Simplemente que es el momento cuando él intenta hacer algo conceptualmente estratégico, ¿no? Con el término, ¿no? Y lo desarrolla un poquito. Muy, 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 muy importante. Entonces los textos, creo que había un circular antes de la reunión que decía en qué textos vamos a estar trabajando en este foro. Y como ustedes saben, me interesan mayormente los capítulos 3, 4 y 11 de las conferencias conocidas en inglés, por lo menos, como Defender la Sociedad. Muy, muy, muy importante, ¿no? Recordar, siempre estoy diciendo eso a mis alumnos, muy, muy, muy importante recordar que estos son conferencias, ¿no? Estos son lectures, ¿no? Son bosquejos de proyectos de investigación por venir, ¿no? Son resúmenes, son transiciones, son hipótesis, son intentos, ¿no? En otras palabras, las ideas que encontramos en las conferencias no son siempre totalmente cocidas, ¿no? Y creo que eso es importante recordar en cuanto a Foucault y su movilización de la raza. Creo que es muy, muy importante. Tampoco irrelevante, ¿no? El contexto donde él está dictando estas conferencias. Yo sé, con este público todo el mundo sabe, pero vale la pena repetir, ¿no? El contexto donde él está dictando esas conferencias no podría ser más élite. ¿Mm? Estamos en la Collège de France. Foucault, como ustedes saben, es titular de la cátedra en filosofía. Foucault comienza las conferencias haciendo algunos chistes sobre limitar el acceso, ¿no? A las conferencias, ¿no? Va a limitar el acceso dictando las conferencias a las 9:30 en la mañana. Interesante, es una de las como 2, 3 cosas que yo tengo en común con Foucault, porque yo hago lo mismo con mis clases. Entonces él dice que va a limitar la participación por hacerlo a las 9:30 de la mañana, ¿no? En contra de dormilones, también en contra de gente que trabaja. Tampoco irrelevante. Y nunca he visto esto comentado. Si alguien ha visto esto comentado, estaría muy agradecido para saber más sobre la cuestión. Por lo que yo puedo ver de las fotos de esas conferencias, y esto ha sido como una revisión muy, muy poca científica, ¿no? Es que podría ser que yo estoy perdiendo un montón, ¿no? Que hay imágenes que no conozco, quién sabe. Pero por lo que yo podía encontrar de fotos e imágenes, ¿no? Del contexto de estos foros, parece que el público es quizás 100% o cerca de 100% blanco, ¿no? Muy de los 70, muy parece como post-hippie, ¿no? Esos así como hippies bravos de los 70, un poco así. Y Foucault es blanco, sabemos eso. Y es este contexto, Collège de France, cátedra de filosofía, frente a este público, donde Foucault va a avanzar su gran teoría de guerra de raza, ¿no? Guerra de raza. Race war. Lo cual debería, como latinoamericanistas, americanistas, debería así como emocionarnos inmediatamente, ¿no? Porque guerra de raza, claro que es guerra de castas, y guerra de castas tiene una historia muy específica que no está ajena al discurso de Foucault. Entonces estamos en 76, Guerra Fría Profunda, 76, bicentenario de los Estados Unidos de América, interesante coincidencia ahí. Saigón
ha sido liberado, así como cerrando una guerra de raza literal, ¿no? En la cual Francia estaba articulada de forma íntima. La rebelión urbana de las Panteras Negras está en sus últimos momentos, está agotándose de cierta forma, o está siendo exterminado, mejor dicho. Y al mismo tiempo en casa de Foucault en Francia, Francia está intentando ignorar simultáneamente sus crímenes en Algeria y también décadas, ¿no? Décadas de asesinato sistemático de, ¿cómo se dice? Algerianos, ustedes entienden, gente de Algeria en las calles de París. Entonces, entonces todo este contexto, ¿no? En mi opinión, no se puede olvidar de estas dimensiones históricas de lo que Foucault va a estar diciendo en estos meses de la primavera de 1976. Ahora, algunos han leído el giro así como rápido que Foucault hace hacia la raza y que yo voy a describir acá como una forma de pensar la raza más allá del color. Por lo menos en la literatura en inglés, ¿no? Eso es digamos, una interpretación, a veces crítica, a veces no, de Foucault muy común. Que Foucault aquí está pensando la raza más allá del color, ¿no? Entonces, vale la pena recordar que literalmente cuando Foucault, justo en esos años, ¿no? Un poco antes, ¿no? Del momento que Foucault está dictando las conferencias, pero más o menos en la misma zona, un americano en París, ¿no? Hace un informe que dice que cualquier persona que aún parece de Algeria, no importa si es de Algeria o no, que aún parece de Algeria, es sujeto a una violencia racista, asesinato literal, de las manos de la policía francesa. Entonces, raza más allá de color, es decir, para decirlo, ese es un eslogan, ¿no? Para decirlo más literalmente, más allá de fenotipo evidente, no, sería críticamente vacío, ¿no? En un momento como 76, y francamente en cualquier momento histórico de la modernidad. Sería tan críticamente vacío aquel entonces como sería ahora. Y Foucault puede ser esquemático, sabemos eso, puede ser alusivo, pero no es superficial, Foucault. Si él está jugando con un concepto en sus conferencias, es probablemente por una razón, quizás buenas razones, pero definitivamente por una razón. Entonces, ¿qué está haciendo con esta idea superficial de raza? Donde ni Vietnam, ni Algeria, y ni la crisis, ¿no? De raza en el occidente postcolonial simplemente no llegan. No llegan a su discurso. Pensemos un poquito sobre esto. Entonces, Foucault es un genio. Su discurso es poder, ¿no? No le gusta hablar mucho, es el gran teórico de poder. Un colega mío me lo dijo así, the gold standard de poder. Y ahora su propio discurso es poder. Todo el mundo sabe eso. La mayoría de ustedes son académicos, ¿no? Se sienten casi así como un instinto reflexivo de citar Foucault, ¿no? Acabo de leer una crítica de un ensayo que decía que, bueno, no menciona a Foucault. Su discurso es poder. Y así, siendo tan poderoso, ¿no? El discurso de Foucault es un error, en mi opinión, un error común que se ve mucho en textos académicos, de tomar o de entender, digamos, o de tratar sus intervenciones como declaraciones de autoridad sobre tal o cual tema, ¿no? En vez de pensarlos como invitaciones a pensar.
Y en el caso de raza, esto ha terminado en mucho trabajo, ¿no? De trabajo que yo he leído, lo cual no es total, pero mucho trabajo que quiere explicar la raza a través de Foucault, basada generalmente en este texto, ¿no? Y capítulo 5 de lo que en inglés se llama The History of Sexuality. Au contraire, ¿no? Yo mantendría que raza en Foucault no es un objeto para ser explicado. De mi lectura de Foucault, raza opera como una especie de provocación, no explicación. Yo creo que es una de estas cosas que hacemos como intelectuales. Yo creo que es uno de estos moves, ¿no? Uno de estos giros, donde el filósofo sabe lo que quiere decir, pero necesita un lenguaje para llegar a poder decirlo, ¿no? Y creo que con este público la mayoría de nosotros sabemos que la biopolítica es lo que Foucault quiere decir. Y de forma muy breve, en 1976, él se apropió de la raza como su lenguaje para llegar allí, para llegar a poder hablar de la biopolítica. Aquí el contexto básico, voy a leer un poquito, pero poquito, no se preocupen. Aquí el contexto básico, y en este momento yo creo que este sale del capítulo 4, creo. 4, si ustedes han leído con cuidado, ¿no? La conferencia número 4 es esencialmente una repetición, poco de desarrollo, pero mayormente una repetición del capítulo 3, ¿no? Quizás la gente que asistía a las dos conferencias, no sé, pidieron un reembolso después del cuarto, no sé. Pero este es en el cuarto, creo, y en este momento él está profundo, ¿no? en la cuestión que quiere perseguir, lo cual es su famosa cuestión de guerra de raza. Está hablando de guerra de raza, y se da cuenta que de hecho es un poco cómico en un momento, porque se da cuenta casi tarde en su argumento, se da cuenta que, debería decir lo que quiero decir por raza, ¿no? Y entonces, en medio de todo este caos, es un caos agradable, es un caos así estructurado, pero caos de todos modos. En el medio de todo eso, de repente él dice que, y by the way, por raza quiero decir, y aquí leo, y lo siento, no, yo deberían saber que yo soy relativamente flojo, y la noción de buscar un PDF de Foucault en español y otro en francés para hacer el trabajo, ¿no? El trabajo, no sé qué, lingüístico de qué dice Foucault, en qué lenguaje, y cómo qué traductor traduce tal o cual. Me encanta cuando la gente hace eso porque hace todo el trabajo que yo siempre estoy demasiado cansado para hacer. Entonces estoy leyendo en inglés, leo lento. Dice, one might say, and this discourse does say, discurso de guerra de raza, that two races exist whenever one writes, super importante eso, two races exist whenever one writes. Whenever one writes the history of two groups which do not, at least to begin with, have the same language or, in many cases, the same religion. The two groups form a unity and a single polity only as a result of wars, invasions, victories, and defeats, or in other words, acts of violence. Bien, muy bien. The only link between them is the link established by the violence of war. And finally, we can say that two races exist when there are two groups, esto es super importante, when there are two groups which, although they coexist
have not become mixed, have not become mezclados because of the differences, dissymmetries, and barriers created by privileges, customs, and rights, the distribution of wealth, or the way in which power is exercised. Okay. Como latinoamericanistas, como americanistas, no asumo, seguro, ya veo ya en mi pantalla uno que no es ni latinoamericanista ni americanista, pero you understand, me explico. Sabemos que esta noción de la raza que Foucault nos presenta es relativamente absurda. Sabemos que la raza es, claro, una relación social, una relación histórica que está sostenida por la violencia y articulada al privilegio, ¿no? Pero sabemos también que la raza solo se convierte en raza al momento de la mezcla, cuando la mezclas. La raza siempre vuelve a la segregación, pero el punto es precisamente la vuelta. La raza siempre vuelve a la segregación. La mezcla, su prohibición, su activación, la mezcla es la salsa secreta de esta relación histórica y social. Entonces, cuando Foucault empieza con grupos, esta es su palabra en inglés, groups, cuando Foucault empieza con grupos, comienza con grupos, repito, cuando comienza con grupos que have not become mixed, no se han mezclado. Él ya no está hablando de raza, está hablando de una fantasía o, ¿no? En el contexto de Foucault, está hablando de un esquema, un esquemata. Como dije antes, Foucault no es superficial. Entonces, ¿por qué aquí, en este momento, por qué raza? Porque no, como ha dicho mi estudiante Juliana Piña, porque no nación, ¿no? Lo que él explica ahí suena mucho más como nación, ¿no? Incluso nación más allá del Estado, más allá de geografía. Porque no nación, o cultura. O, por ejemplo, lo que él dice ya, no sé qué dice en francés, pero en inglés, lo que dice ya, group, ¿no? ¿Por qué no simplemente group? Así estaríamos hablando no de race war, sino group war, guerra de grupo. No sé cómo suena en español, pero en inglés esta es una expresión magnífica. Me gustaría escribir un ensayo que se llama Group War, ¿no? Un chiste no funciona así. Suena muy chistoso en inglés. Ok, yo entiendo su gesto así de lo siguiente, y esta es especulación, ¿no? Ustedes me dirán. Esta es especulación. La clave para entender la raza en Foucault es algo que mucho del trabajo académico sobre este pasaje ha perdido, de lo que yo he leído. La clave, obvio, es guerra. Raza en Foucault aquí, raza no es raza, es una copla. En inglés es una copla. Es una copla. Raza como guerra y raza solamente como la guerra. Race, war. Estamos en le Collège de France. It's 1976. Es Michel Foucault, activista, filósofo,
de 1968 y reformista radical de las cárceles. Entonces voy a asumir que su público es mayormente de la izquierda, ¿no? Voy a suponer. Y Foucault quiere comunicar algo a la izquierda, ¿no? Y lo dice explícitamente 2 o 3 veces en las conferencias. Pensabas que estabas hablando de la clase social, pero de verdad estabas hablando de la raza. O quizás más precisamente, lo que quiere decir es que todavía no has pensado adecuadamente la cuestión de la raza en tu discurso. Y de hecho, no lo has pensado aún, me parece, que está diciendo. Foucault, como dije, the gold standard de poder, ¿no? Se siente que hay algo incompleto, algo superficial, algo autoevidente, algo conceptualmente débil en nuestra noción del poder, sobre todo poder del Estado, pero poder en general también. Más allá de la soberanía, más allá de la disciplina, el poder hoy es otra cosa, es biopolítica, y lo biopolítico ejerce su poder a través de la raza. No famosamente, no al matar activamente, sino al dejar morir. Esta es la acción del poder en la modernidad, es un poder biopolítico y opera a través de la raza. Aún al matar en el régimen biopolítico, ¿no? Aún matar es un acto de dejar. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo, Joaquín? Perdón, estaba muteado. Podríamos hablar un par de minutos más si lo consideras necesario, pero podemos... Voy de paso, muy de paso entonces. Entonces no voy a resumir la estructura del movimiento de guerra de raza a biopolítica porque está bastante clara en los capítulos que mencioné y está también bien conocido. Déjeme decir simplemente un par de cosas más y terminar con un par de otras preguntas. Entonces, la estructura básica, ustedes saben, comienza con guerra de raza, no sabemos exactamente cuándo ni dónde. Foucault habla de los normandos y los sajones. Foucault habla del siglo XVII. No es un trabajo historiográfico, ¿no? Y muchos historiadores han sido medio ofendidos del esquema que Foucault hace, pero narrativamente es un esquema muy bello y muy interesante. Y esencialmente él dice que históricamente hubo un gran, digamos, desafío vis-a-vis la soberanía, la tradición de la soberanía, el pueblo al rey y el rey al pueblo, cuando un grupo, porque va a ser una guerra de raza, un grupo esencialmente decía no a la soberanía, pero no simplemente decía no, decía que tú nos has hecho daño sistemáticamente y de hecho nuestra identidad se descansa en este daño que tú has hecho a nosotros. Entonces nosotros acusamos, j'accuse, y es tu culpa. Y ahora nosotros vamos a demandar, ¿no? Vamos a insistir en recompensa, ¿no? Y ahí está en esta dinámica, ¿no? La cual muchas veces es literalmente una guerra, ¿no? Entre dos campamentos dentro de un solo contexto que problematiza, digamos, la legitimidad de la soberanía, ¿no? Paso 1, eventualmente el soberano, ¿no? El Estado se aprovecha de ese discurso y lo invierte y lo internaliza
y a través de este giro de la absorbación de la guerra de raza y su reinvocación, su reaplicación a la sociedad misma, ¿no? De repente tenemos, no es de repente, pero tenemos a través de esta estructura una estructura de poder que opera no a través de la legitimidad de derecho y todo eso, sino a través de la soberanía tradicional, sino a través de la calculación de la masa de la población, de contar personas y de dejar morir, de producir sociedades, ¿no? Que se regeneran, que no son degenerados, ¿no? Y eso fue terrible, esta explicación, pero es que estoy de mucha velocidad aquí simplemente para llegar a las preguntas al final. Otra cosa muy importante para reconocer, simplemente lo digo al lado, con guerra de raza, Foucault no está haciendo una teoría, no está armando una teoría de la voz de los oprimidos, ¿no? Él está hablando de un discurso que se moviliza en contra de una estructura de poder soberano, ¿no? Soberana. Entonces, el discurso de guerra de raza puede llegar de cualquier dirección, de cualquier punto, ¿no? Político, cualquier perspectiva política, y ha sido bastante poderoso estos días en la política mundial estadounidense, francesa, brasilera, ¿no? Todo ese discurso de very unfair, ¿no? Que se escucha por todas partes estos días. Es muy, muy de la guerra de raza. Joaquín, déjeme... y llegamos a la sociedad biopolítica, donde ya no hablamos de let live and make die, sino de make life and, perdón, let live and make die, sino make life and let die. No dejar vivir y hacer morir, sino hacer vivir y dejar morir. Gran eslogan que ayuda mucho en pensar la modernidad. Déjame terminar, Joaquín, gracias por darme 2 minutos extras. Había hecho una promesa en el abstract de hablar de Foucault en el contexto de Critical Race Theory. No voy a llegar de eso, pero en la conversación estaría muy interesado en hablar de eso. Pero simplemente quiero terminar con un par de preguntas, ¿no? Preguntas que podrían ser preguntas para proyectos de investigación, incluso mi propio proyecto de investigación. También podrían ser preguntas que ya tienen respuestas y ustedes me dirán. Entonces, yo personalmente, ¿no? A mí no me importa el así llamado eurocentrismo de Foucault. Creo que ya hemos hecho esta crítica está ya saturada en los estudios de Foucault. No creo que hay mucho más que decir sobre esta cuestión. También, aun si raza más allá del color no me impresiona como históricamente coherente, I can live with it. Está bien, ¿no? Y también abre ciertas puertas para pensar raza de forma menos autoevidente. Pero al mismo tiempo, en defender la sociedad, hay algunos giros bastante extraños. Y quiero ponerlos sobre la mesa y luego podemos quizás hablar. Todavía recuerdo mi primera lectura de Defender la Sociedad como un gringo latinoamericanista y me acuerdo la emoción de leerlo y esperar llegar, ¿no?, a la gran crítica de lo que en 1976 se llamaba The Free World, ¿no? Yo estaba leyendo el trayecto de guerra de raza, biopolítica, estaba escuchando América, estaba escuchando México, estaba escuchando Francia. Foucault no hace eso, ¿no? Foucault va, ¿qué sociedad podría ser más biopolítica que las Américas? Pero Foucault va a otra dirección. Habla de los nazis, habla de Stalin. Los dos funcionan en la teoría. Yo no sé qué tanto estos momentos históricos son iluminados. Disculpa, pero tenemos que pasar a hay un time limit. Tenía preguntas muy buenas, pero está bien. Los lanzo en la conversación.
Sí, sí, continuamos hablando luego Avanza la conversación, está bien. y continuamos hablando de Critical Race Theory porque estoy seguro de que muchos queremos escuchar más sobre esto, así que continuamos Sí, luego. y yo sé que eres bien disciplinado, Joaquín, entonces siento mucho sobrepasar mi límite. Bueno, Adelante. está bien, estamos en el tiempo correcto. Muchas Sí. gracias, Josh. Vamos a escuchar ahora al profesor Sergio Villalobos Ruminot con la intervención titulada Anomía, Soberanía y Tecnologías de la Pacificación, las formas de la guerra en América Latina contemporánea. Sergio Villalobos Ruminot es profesor de literatura y estudios latinoamericanos en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Entre sus publicaciones están los libros Asedios al fascismo, del gobierno neoliberal a la revuelta popular, publicado por AA Editores en Santiago en 2020, La desarticulación, epocalidad, hegemonía e historicidad, publicado por Macul en Santiago 2019, Heterografías de la violencia, historia, nihilismo, destrucción, publicado por La Cebra en Buenos Aires en 2016, y Soberanías en suspenso, imaginación y violencia en América Latina, publicado por La Cebra, Buenos Aires 2013. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile, y en 17, Instituto de Estudios Críticos, Ciudad de México, México. Agradezco al profesor Villalobos Ruminot por acompañarnos esta tarde y le paso la palabra. Adelante, Sergio. Dale, Joaquín. Bueno, un agradecimiento infinito a todos ustedes, ¿no? Por darse el tiempo de escucharme. A la Red Foucault, ¿no? Me parece uno de los proyectos más relevantes de estos años, ¿no? Por supuesto, también un saludo a Joshua, que efectivamente tenemos una historia en conjunto. Yo la puedo hacer muy sencilla, ¿no? Cuando Joshua llegó a la Universidad de Pittsburgh como profesor estrella, yo lamentablemente me estaba yendo como recién egresado, ¿no? Para tentar el mercado laboral, entonces lamentablemente no podemos coincidir, pero sí debo decirle que yo leí su libro, sobre todo El Estado Mestizo, y me parece una contribución extraordinaria y desafiante, ¿no? Así que vaya mi saludo para ti también, Joshua. Bueno, lo que yo quiero hacer simplemente es plantear una hipótesis que es la hipótesis de un trabajo de investigación, ¿no? Por lo tanto, tampoco voy a presentar un paper en el sentido estructurado de la palabra, sino que voy a presentar una serie de tentaciones o de tentativas con respecto a la problemática de la violencia, ¿cierto? Y a las formas de optimización y productivización de lo social, digamos, que están basadas, obviamente, de una u otra manera en el trabajo Foucaultiano, digamos, ¿no? Yo quisiera partir entonces reconociendo la pertinencia de la observación de Joshua, ¿no? Cuando nos dice, no se trata de leer en Foucault un proyecto teórico acabado, universalizable, ¿cierto? Y dogmáticamente constituido, sino que se trata de leer en Foucault indicaciones, ¿no? El mismo Foucault tiene una frase que a mí me parece fundamental y es la frase que nos indica de que el trabajo intelectual del genealogista consiste no en hacer filosofía, sino que trabajar problemas filosóficos, pero en las canteras de la historia, dice, ¿no? Es decir, estar siempre en una relación crítica con lo que de otra manera llamaríamos las positividades naturalizadas por los discursos maestros, discursos universitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi hipótesis partiría de la siguiente manera, voy a leer también muy poquitito, ¿no? Retomando la analítica Foucaultiana de los mecanismos de control y optimización, ¿ya?, de las prácticas biopolíticas modernas, y revisitando los procesos de pacificación de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, procesos que fueron fundamentales tanto en la consolidación de los modernos estados nacionales como en las formas de organización de las sociedades según los imperativos de la acumulación capitalista, y por supuesto de la filosofía de la historia del capital, desarrollismo, urbanización, etc. Nuestra presentación intenta pensar las formas de optimización, productivización y control del viviente implementadas en la actualidad, las que responden una vez más a las variaciones de los procesos de acumulación y a las metamorfosis de las configuraciones de poder contemporáneo. En este sentido, las tecnologías de pacificación, y esto de tecnologías de la pacificación lo tomo de un brillante estudiante mío cuya tesis doctoral consiste en investigar precisamente tres coyunturas respecto a los problemas de la pacificación, ya no como una oposición dicotómica con la guerra, sino como una serie de tecnologías heterogéneas que operan tanto en el momento imperial, en el momento de formación del Estado del siglo XIX y en la actualidad, digamos, ¿no? Entonces,
De ahí tomo esta figura de las tecnologías de la pacificación, pero diría yo las tecnologías de pacificación distintivas del XIX, que entre otras cosas han sido estudiadas por David Viñas, por Horacio González, todo el debate sobre el positivismo, etcétera, ¿no? Parecen dar paso ahora a tecnologías heterogéneas de control y optimización, ¿cierto? Que subordinan al viviente, que lo subordinan, ¿cierto?, de forma más económica o eficiente, ¿no? Recordemos todo el discurso de Foucault con respecto a la transición entre soberanía y biopolítica, una cuestión de eficiencia, ¿no?, de eficacia, de economía, ¿no?, a propósito de la emergencia del liberalismo, ¿no?, a los nuevos imperativos, ¿no? O sea, subordina el viviente de manera más eficiente a los nuevos imperativos, ¿cierto?, de esta nueva articulación, ¿cierto?, entre soberanía, poder y acumulación a nivel global. Es en este horizonte, ¿cierto?, el actual, en que interesa preguntar por la forma heterogénea de estas tecnologías o de estas prácticas de poder, ¿cierto?, las que van desde la represión policial, ¿cierto?, más desatada o más brutal, ¿cierto?, hasta los procesos de autoexplotación y vigilancia mediática, lo que se ha llamado gubernamentalidad algorítmica, todo lo que está en relación con la teoría del Big Data, ¿cierto? Y sin, por supuesto, olvidar en todo esto un reverso genealógicamente relevante que tiene que ver con las irrupciones heteróclitas de un viviente que no se conforma con ser una mera función del poder, ¿no? Ese reverso es el que me interesaría apuntar hacia el final de esta conversación, ¿no? Entonces, parto con un epígrafe, ¿no? Un epígrafe, esto es lo último que seguramente les voy a leer, pero espero que no les moleste, ¿no? De una conversación muy importante a propósito de la revolución iraní que tiene Michel Foucault con Fares Essassin, ¿cierto? Donde quiere un poco desmarcarse de aquellos que lo acusaron de ser un cómplice con el fundamentalismo de Ayatollah, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde más bien lo que él plantea es la necesidad de hacerse cargo del problema de la sublevación o de la revuelta desde el punto de vista de los hombres comunes, digamos, ¿no? Dice en este epígrafe que he seleccionado, que está publicado ahora en español, ¿cierto?, ¿no? Por más miserable que uno sea, por más amenazado de morir de hambre que uno pueda estar, en el momento en el que uno se levanta, en el momento que dice, prefiero morir bajo las ametralladoras que morir de hambre, hay algo que la amenaza de hambruna no explica. Existe, si usted quiere, un juego entre sacrificio y esperanza, del cual cada uno, o del cual colectivamente un pueblo, con minúscula, no un pueblo, es responsable. Él mismo establece el grado de esperanza y de aceptación de sacrificios que van a permitirle afrontar un ejército o una policía, ¿no? Y me parece que eso es un fenómeno muy singular, ¿cierto?, que quiebra la historia. A mí me interesa en particular mantener presente esta dimensión, por un lado, respecto de la analítica Foucaultiana de las relaciones de poder y no del poder, ¿no? En ese sentido, Foucault no es un teórico del poder, ¿sabes?, sino que es un analista de las distintas prácticas heterogéneas, ¿no?, y de las distintas tecnologías de poder. Pero por otro lado me interesa también mantener muy viva la figura de este Foucault abierto, ¿no?, a esta irrupción de los saberes genealógicos, a estas formas de la sublevación de los archivos, a estas formas indomesticadas por la lógica de los enunciados y por la economía general de la episteme, porque me parece que es en esa tensión irresoluble, ¿cierto?, entre, podríamos decirlo en términos clásicos, arqueología y genealogía, es donde se juega su relación con la historicidad efectiva de los procesos sociales, ¿no? Entonces, ahí, haciendo un uso instrumental de Michel Foucault, como el que señalaba Joshua, ¿no?, y sin temor a defraudar a lecturas más canónicas, me interesa mucho pensar a Foucault precisamente en esta coyuntura, porque me parece que estamos asistiendo a una coyuntura de refundación del pacto social latinoamericano, ¿no? Para decirlo de manera muy esquemática, ¿no? Este pacto social tendría un primer momento constitutivo que tiene que ver con la razón colonial o razón imperial clásica, que podríamos llamar pacto colonial. Luego, este pacto colonial se desarticula radicalmente con la serie de procesos que llevaron desde la Revolución Haitiana hasta los procesos de independencia del continente a la configuración de un proceso delicadísimo de configuración de los estados nacionales latinoamericanos, bajo lo que, por ejemplo, podemos llamar el pacto liberal oligárquico, o también se ha llamado el pacto liberal aristocrático. Aristocrático en América Latina siempre hay que ponerlo entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero es el nuevo pacto social que reemplaza, si ustedes quieren,
existen las formas de dominación tradicionales, ¿no? Y interesa mucho mostrar que aquí, en este paso desde el pacto colonial al pacto del siglo XIX, más que un proceso emancipatorio y de liberación y configuración radical de una identidad antiimperialista, lo que hay es un proceso heterogéneo de metamorfosis de la soberanía, que no está muy lejos de las transformaciones de la misma clase dominante, ¿no? Y que está vinculado con la configuración, ¿cierto?, de nuevas lógicas de la propiedad y nuevas configuraciones de la subjetividad, ¿no? Este es el momento de surgimiento de la ciudadanía latinoamericana, y no por casualidad este es el momento de mayor impacto de los procesos de configuración de la ciudad letrado, de la literatura, este es el momento de emergencia de las novelas de bandidos, donde se criminaliza otra vez al pueblo, ¿no? Al pueblo, entre comillas, ¿no? Por supuesto, este es el momento de los procesos de pacificación, como nos mostró brillantemente Viña en este libro, ¿cierto? Temprano, ¿cierto? Indio, Ejército y Frontera, a nivel continental, además. Este es el proyecto de impacto fundamental de la configuración de las prácticas letradas universitarias. Este es el momento fundamental de los procesos de campesinización y descampesinización que van a producir, ¿cierto?, las transformaciones del siglo XIX. ¿Cierto? Y que darán paso a partir de una serie de transformaciones vinculadas con las migraciones campo-ciudad y con la configuración de las grandes ciudades latinoamericanas, y a partir de lo que significó la Revolución Mexicana como irrupción de un pueblo bárbaro en el contexto de la ciudad patricia, por así decirlo, ¿no? Dará paso a una transformación de ese pacto social, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, este pacto oligárquico o este pacto liberal aristocrático del siglo XIX, ¿cierto?, en el que el republicanismo está sobrecodificado por los presupuestos liberales, digamos, de la economía, dará paso en el siglo XX a un nuevo pacto, que es el Pacto Nacional Popular. Yo estoy siendo bien esquemático, ¿no?, porque quiero llegar hasta la cuestión final, que es la cuestión contemporánea, ¿no? Y en este pacto nuevo, este pacto democrático burgués, para decirlo en términos marxistas clásicos, o este pacto, si ustedes quieren, nacional popular, para decirlo ya más en términos peronistas, ¿no? Este nuevo pacto precisamente es mucho más potente que el pacto anterior, porque de una u otra forma está organizado para contener, optimizar y productivizar estas masas que no fueron o no pudieron ser totalmente devastadas por los procesos de pacificación de la segunda mitad del siglo XIX. Esto no es casual, que los grandes horizontes en los que se produce este Pacto Nacional Popular y que se traduce en términos económico-políticos, en términos del nacional desarrollismo y en términos populistas, en términos políticos, sean precisamente México, Argentina y Brasil, ¿no?, que son los procesos masivos, experimentales más importantes, donde se pueden percibir, digamos, ¿no?, las características de este pacto, ¿no?, el Pacto Nacional Popular, que entre otras cosas tiene como dispositivos o como tecnologías, ¿cierto?, de contención, optimización, pacificación, productivización, la producción de la industria cultural latinoamericana, el cine, el fútbol, la radio, la construcción de relatos monumentales respecto de la identidad nacional, pero también está, por supuesto, la constitución de la tradición literaria, la lógica de los partidos políticos y sus procesos de representación y mediación, y no habría que olvidar en todo esto, ¿no?, la misma estrategia hegemónica de la política como una estrategia de contención de las disrupciones de las masas, de los cabecitas negras, del pueblo, de los rotos, etcétera, ¿no?, etcétera, ¿no?, que vienen a poner en cuestión y a tentar los límites de este pacto, ¿cierto?, nacional popular. Es decir, el Pacto Nacional Popular de una u otra forma es un proceso de disciplinamiento hegemónico con respecto a las heterogeneidades constitutivas de este viviente, ¿cierto?, esta explosión material del viviente latinoamericano. Por supuesto, no es algo que se le escape a nadie que la serie de guerras civiles que azotaron al continente entre mediados de los 60 y los 90, no solo en Centroamérica, Colombia o Perú, ¿no?, sino también la serie de dictaduras que están relacionadas con la triste historia del Cono Sur, ¿cierto?, de una u otra forma responden a una reconfiguración de este pacto, que ya no será el Pacto Nacional Popular, y mucho menos el pacto liberal oligárquico del siglo XIX, sino que precisamente estamos en un momento en que se está reconfigurando simbólicamente el pacto social que hace posible, ¿cierto?, el orden latinoamericano, ¿no? Se ha hablado de un pacto soberano corporativo, de un pacto transnacional, etcétera, ¿no? Da lo mismo en cierto sentido. Lo que me interesa enfatizar ahí
es que la serie de procesos de transformación del corpus social en términos materiales, con la implementación de medidas neoliberales, con la profesionalización de los ejércitos, con la lucha por el containment del comunismo, pero básicamente, esta cuestión no hay que olvidarla, la mayoría de las intervenciones militares, guerras civiles y dictaduras, más que una lucha contra el comunismo, fueron estrategias de concentración de la propiedad y de la riqueza. ¿Ah? Es decir, que con la excusa de una lucha contra el comunismo, lo que se produjo fue un proceso de reconcentración que terminó por producir una nueva, por así decirlo, élite neoliberal latinoamericana. Todos estos procesos se implementaron, como se dan cuenta, y aquí es donde me parece que Foucault termina siendo fundamental, como una corrección de los mecanismos propios de la teoría marxista de la historia, por cierto, ¿no? A partir de la puesta en escena de una serie de mecanismos, ¿cierto? O de tecnologías, ¿cierto? De contención, o para usar la figura de mi estudiante Rudy Álvarez, Rudy diría tecnologías de pacificación, ¿no? No de una paz neoliberal, sino de una permanente tensión entre violencia de distintas intensidades que ha sido tematizada como la figura de la guerra mundial global o de la guerra global de baja intensidad o de la guerra civil global, etcétera, ¿no? A mí me interesa mucho pensar esas tecnologías de optimización del viviente, ¿no? Que en algún momento Foucault, de manera muy clara, analiza en las palabras y las cosas cuando problematiza, ¿cierto?, el rol de contención que tiene la configuración de la ciencia humana en términos de entrar en relación con esta irrupción material de la vida en el momento mismo en que se desarticula, ¿cierto?, la cosmovisión teológica que tiene contenida la vida en la promesa del pacto teológico clásico, ¿no? A mí me interesa mucho pensar entonces, decía, estas lógicas contemporáneas, porque ahí yo podría nombrar algunas, y por supuesto estoy siendo bastante rápido porque esto es un proyecto de trabajo, además no individual, sino colectivo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han trabajado estas cosas también, ¿no? Pero me parece, ¿no?, que la cuestión de la deuda es fundamental. La constitución de la deuda, ya no solo como un mecanismo de contención en el sentido clásico, sino además como un mecanismo en el que se configura un proceso de optimización del viviente y de acumulación. La deuda ya no es una precondición, sino que es una puesta en escena, una performance del capital. Pero habría una segunda dimensión, ¿no? Una segunda dimensión, y esto sería interesante cruzarlo con el libro de el Extra Stimili sobre la deuda, ¿no? Porque la deuda a la que me refiero no tiene que ver tanto con la financiarización neoliberal de la economía contemporánea, sino con la misma disposición histórica de la sociedad latinoamericana que siempre se vivió a sí misma como en deuda con respecto al relato maestro de la historia, ¿no? Es decir, yo sostengo que el problema de la deuda es el reverso de la filosofía de la historia del capital que en el siglo XIX asumimos como teoría de la urbanización y de la civilización contra la barbarie y que en el siglo XX, ya no con el positivismo, sino que con la sociología, la criminología, terminamos asumiendo como teoría de la modernización, sobre todo la teoría de la modernización de raigambre americana, del estructural funcionalismo, ¿no? Es en función de esos metarrelatos, de esas filosofías de la historia, que nos vivimos siempre en la situación de deuda. Y esa deuda, por así decirlo, simbólica, determina mucho de la forma en que nosotros pensamos nuestras mismas prácticas políticas e intelectuales, ¿no? La otra dimensión que me parece fundamental de estas tecnologías neoliberales contemporáneas es precisamente la cuestión del autosacrificio. Ya no la sacrificialidad inherente al proceso de explotación capitalista, sino lo que en términos marxistas se llama la transición desde la subsunción real a la subsunción formal, desde la subsunción formal a la subsunción real del trabajo al capital, que implica la intensificación de los procesos de explotación, al punto de que esta intensificación implica la constitución de una, por llamarlo con lenguaje bastante problemático, colonización del aparato psíquico, si ustedes quieren, ¿no? Y aquí está todo lo que ha desarrollado Bifo, ¿no? Franco Berardi, ¿no? Pero además mucho más, ¿no? Aquí está toda la cuestión, la dimensión propiamente teológico-política del neoliberalismo, ¿no? Que restituye una sutura, como diría José Luis Villacaña en España, ¿no?, entre la fe y la política en la medida en que promete una realización y en que te hace responsable a ti mismo de tus propios fracasos, ¿no? Después, aparte de esta dimensión de autosacrificio, ¿no?, y la dimensión teológico-política, me interesa mucho también pensar los mecanismos jurídicos, y este fue el momento afortunado en que yo encontré este grupo cuando estaban discutiendo el libro de Expósito, ¿no?, sobre imaginación instituyente o constituyente. Yo no sé cómo se habrá traducido al español, si es que se ha traducido, ¿no? Pero lo que me interesaba precisamente ahí
era pensar la paradoja de las operaciones jurídicas latinoamericanas. No sé si ustedes se dan cuenta que entre 1990 y 2015, 2020 hemos tenido una serie de procesos de refundación constitucional, ¿no? Y yo pienso que estas refundaciones constitucionales, ya sea que estemos hablando de las constituyentes de Bolivia o de Venezuela, de la Asamblea de los Pueblos de Ecuador o de Colombia, o que incluso estemos hablando del actual proceso constituyente chileno, ¿ah? De una u otra forma, lo que hacen es que producen lo diríamos así, una refundación, ¿ah? En inglés me gusta más la palabra reenactment of the Old Liberal Pact, ¿ah? Es una readaptación o una refirma, ¿cierto? Una nueva articulación de lo que es el agotado pacto que dio paso a las naciones estados soberanas latinoamericanas, ¿no? Y sin embargo, esta refundación simbólica, que además está complementada con la proliferación de informes de derechos humanos en todos nuestros países y que están orientadas hacia la posibilidad de producir un verosímil de vida en común, tiene una limitación estructural fundamental, y es que no ha problematizado suficientemente el derecho. ¿Ah? Y aquí es donde me parece otra vez que la pregunta genealógica es central, y me parece central precisamente en cuestiones históricas específicas. Por ejemplo, el hecho de que la supuesta transición ejemplar en América Latina y en el mundo, que es la transición chilena, todavía al 2021 siga bajo el marco general jurídico y político de la dictadura de Pinochet, ¿no? Es decir, no solo la ley de universidades, no solo la ley de retiro, la ley laboral, son 12 los pilares fundamentales, y uno de ellos es la misma Constitución, ¿no? Esto es lo que yo he llamado el pacto juristocrático, el pacto juristocrático. Esto es la autonomización de las prácticas jurídicas para inmunizarse con respecto a las demandas sociales en un proceso rutinario que hace que efectivamente las sociedades contemporáneas sean sociedades postdemocráticas, aun cuando puedan tener nombre democrático, porque están totalmente caídas a la práctica juristocrática, ¿no? Por supuesto, yo no creo que esa práctica juristocrática se resuelva simplemente a partir de la irrupción demótica, ¿no? de la mera revuelta, o de la mera presencia, ¿cierto?, de un desacuerdo, si ustedes quieren, ¿no? Si es que no es obvia mi referencia, ¿no? Sino que creo que aquí es donde se hace necesario pensar una nueva relación con la cuestión de la ley, una relación donde la ley sea una prótesis de potenciamiento de la existencia en común, una nueva relación con la figura de las instituciones, que constituye uno de los trabajos que más me interesa, ¿no? Y ahí es donde me parece efectivamente que también es necesario trabajar fuertemente, ¿no? Y me parece que otra de las dimensiones fundamentales es el análisis de las transformaciones sustantivas, tanto del aparato militar moderno convencional como del aparato policial. Los procesos de modernización interno, las transformaciones de la lógica securitaria que están a la base de estas modernizaciones, y sobre todo me interesa mucho pensar la cuestión de la violencia policial, ¿cierto? No solo en la línea benjaminiana, ¿no? La condición ignominiosa, como dice Benjamin, con respecto a la ambigüedad de la policía, que es por un lado juez y por otro lado parte con respecto a la defensa del derecho, sino en la función efectiva que la policía tiene en términos de control, optimización y contención de las prácticas sociales. Piensen ustedes en la policía mexicana y las matanzas sistemáticas de estudiantes, ¿cierto? O piensen ustedes en la complicidad entre esta policía y los narcotraficantes en la producción sistemática de femicidio, o piensen ustedes en la función de la policía norteamericana con respecto al Black Lives Matter. O finalmente piensen ustedes no solo en la policía de Macri, ¿cierto?, desalojando violentamente en los centros, sino también en la policía chilena y el uso indiscriminado de perdigones para literalmente enceguecer a los jóvenes de las revueltas, ¿no? Entonces, en ese horizonte problemático, donde más que un problema de verticalidad o una teoría del Estado, lo que compete más bien es una analítica heterogénea respecto a estas formas múltiples y muchas más que no he nombrado, ¿no? El consumo podría ser considerado perfectamente una de estas tecnologías. Recordemos simplemente a Maristela Svampa cuando nos habla del commodity consensus como una de las tecnologías, la cuestión de la oferta permanente, ¿no? De control y domesticación, que incluso en el contexto de nuestros gobiernos progresistas terminó por subordinar las pretensiones democráticas a las lógicas, ¿cierto?, o a los imperativos de la acumulación capitalista tardía, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Pero en ese horizonte heterogéneo de tecnología y prácticas de poder, me interesa pensar lo que está en juego en la frase de Foucault,
o el análisis de Foucault con respecto a la necesidad de pensar ese momento de la sublevación. Ese momento en que ya no importa morir bajo el fuego de la metralla o de la ametralladora, porque lo que está en juego es una afirmación vital, ¿no? A mí me parece que eso también demanda una reconfiguración de las categorías que informan nuestra tradición política, porque ya no podríamos volver a pensar en términos de clase, identidad o raza, entendida en términos convencionales. Joshua Sara nos dirá más, ¿no?, respecto de Critical Race Theory, pero ya no podríamos pensar en términos convencionales, si ustedes quieren, para que citemos un poco a Guattari Deleuze, en términos mulares, sino que tendríamos que pensar precisamente en cómo en estas revueltas, esta es una singularidad muy interesante, lo que emerge es una afirmación existencial del viviente para evitar su devastación, su exterminio, no por casualidad en el contexto en que el capitalismo muestra su agotamiento radical, es decir, ya no estamos en el momento de la reproducción o de la destrucción productiva capitalista, sino que estamos en el momento de la devastación brutal, ¿cierto?, como límite absoluto del capital. En ese lugar a mí me parece que las revueltas ponen en escena la pregunta por cómo pensar estas prácticas de subjetivación, ya no refiriéndonos a categorías monumentales del pasado, categorías, ¿cierto?, como las de raza, sujeto, identidad, etcétera, sino atendiendo a procesos efectivos de racialización, de subjetivación, de sexuación, etcétera, etcétera, etcétera. En ese horizonte es donde estoy desarrollando mi trabajo, pero lo dejo hasta aquí para que podamos conversar. Muchas gracias. Perfecto, Sergio, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ambos docentes de nuevo por estar aquí con nosotros esta tarde o esta noche, dependiendo de dónde se encuentren. Ahora, como es de costumbre en los eventos organizados por la red, vamos a abrir un espacio para intercambios, preguntas, comentarios, debates, y nos organizamos de la siguiente manera. Voy a pegar un texto en el chat, a ver si todos... Perfecto, ahí está. Gracias, Agustina. Pueden pedir la palabra escribiendo su nombre y el país de donde son en el chat, y así les cederemos la palabra uno a uno, y de esta manera organizamos la conversación. Mientras tanto, mientras se van animando, quiero cederle la palabra a Edgardo Castro, que tenía algunas preguntas que quería plantear. ¿Estás allí, Edgardo? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, bárbaro. Bueno, gracias. Yo tengo una lectura, no sé, más tradicional de Foucault, ¿no? No sé cómo calificarla. Obviamente a mí siempre me interesó defender la sociedad. Me parece que es uno de los cursos de Foucault que todavía tenemos que explorar muchísimo, que, como decía Josh, son lecciones, son cursos. Y además tienen un carácter de investigación, a tal punto que uno tiene que preguntarse hasta dónde son consistentes, incluso en puntos centrales, por poner uno. O sea, Foucault, analista del poder, me gusta esa caracterización. Bueno, ahí hay dos analistas del poder distintos. O sea, al principio del curso da un esquema interpretativo y al final del curso aparece otro esquema interpretativo distinto. Y entre una lección y otra hay 2 meses, entre enero y marzo de ese... ¿Por qué la guerra, como tema del curso? Bueno, ese año están todos esos acontecimientos a los que Josh se refería, y salió también el libro de Raymond Aron, Pensar la guerra, los 2 volúmenes. Era un tema de época, y el interlocutor de Foucault es fundamentalmente Hobbes, y en segundo lugar Maquiavelo, pero sobre todo Hobbes, para pensar la soberanía. Es decir, ¿cómo decir esto? Lo quiere correr a Hobbes y a Maquiavelo en su propio escenario. O sea, no, yo voy a pensar la guerra en serio. En la guerra de Hobbes no corrió sangre, ¿no? Y bueno, el problema de Maquiavelo es distinto porque es curioso, pero hay muy pocas referencias de Foucault. Maquiavelo, dos hay nada más. Y son siempre negativas, además. Es un problema específico. Pero digo, a mí el eje de defender la sociedad
siempre me pareció que es la relación guerra-historia. Guerra-historiografía, ¿no? Guerra-historiografía. ¿Cómo construyo, cómo relaciono esto? Guerra y construcción de un discurso histórico. Y ahí yo creo que Foucault se encuentra con el término raza en la construcción de la historiografía francesa, en donde en Thierry, en el teórico del tercer estado, y ahí agarra el tema, ¿no? Y empieza sobre el tema, y obviamente Boulainvilliers, etc. Pero la raza ha sido constitutiva de la formación de la historiografía francesa moderna, más allá de que el esquema interpretativo de Foucault sea o no adecuado. Yo creo que me parece bien la observación, estoy de acuerdo, quiero decir, puede no parecerme bien, pero en esto estoy de acuerdo, que raza es nación, sobre todo lo que nación significa en el lenguaje medieval, ¿no? y de la universidad medieval, o sea, un grupo de personas que tienen las mismas costumbres, relativamente las mismas leyes, relativamente el mismo dialecto o lenguaje, la misma cocina, es decir, comen de la misma manera, hablan de la misma manera, se visten de la misma manera, tienen el mismo... No es nada banal todo esto. Y que el problema de Foucault más adelante en el texto es cómo esa noción se biologiza, pero originariamente no era una noción biológica. Y eso va de la mano de algo un poco sutil en el texto, pero que es muy interesante, que es cómo se pasa de razas en plural a raza en singular. Y ahí hay una cosa, o sea, cómo se pasa del discurso de razas al discurso de la raza. ¿No? Una cosa bastante diferente que se produce en el siglo XIX, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho. Y hay otra cosa que sí quiero decir. Bueno, ¿por qué Foucault dejó esto? Bueno, porque Foucault se desinteresó de la guerra. O sea, se desinteresó de este concepto de guerra para pensar el poder. Ahora, el problema quizá no esté tanto ahí, sino en qué se interesó para no interesarse en la guerra. Y acá dejo lo tradicional para ser un poco escandaloso. Se interesó en el liberalismo. O sea, el curso sobre el liberalismo comienza meses después de esto. Dice, no, yo no puedo pensar el poder así. Tengo que pensarlo, el poder moderno, yendo al liberalismo y yendo después finalmente al neoliberalismo. Lo cual plantea un problema complicadísimo en la lectura de Foucault, que ya concierne la consistencia no de un curso, sino de sus propias posiciones, y es que en el mismo año, para decirlo de manera brutal, en que acompaña a la Ayatolá Khomeini a tomar el avión para ir a Irán, en ese mismo año, da un curso donde, excepto que uno haga operaciones muy extrañas, no puede no percibir un cierto atractivo por el neoliberalismo. Y eso quizá encierre el problema de la lectura de este curso de Foucault. En fin, no me quiero extender más, no es una pregunta, es un contrapunto de cosas. Veo que Josh está levantando la mano. ¿Puedo, Joaquín? Gracias. ¿Puedo? Sí, magnífico, Edgardo. Súper chéveres tus comentarios importantes. He notado esta transición al liberalismo en Foucault. ¿No? Es obvio, ¿no? Que no es que, ¿cómo vas? O sea, defender la sociedad y luego seguridad, territorio y todo eso. Y si no me equivoco, después The Birth of Biopolitics, ¿no? El nacimiento de biopolítica, ¿no? Lo cual se convierte en una cosa inesperada, digamos, ¿no? Donde la preocupación del liberalismo, ¿no? se avanza bastante, sobre todo al principio. ¿Te puedo pedir hacer, no sé, 3 palabras más sobre esta transición en Foucault? Esencialmente me gustaría saber tu opinión de si, porque
no sé, a mí me fascinó su trabajo con guerra y estoy un poco decepcionado. Estoy un poco decepcionado que el tipo no haya seguido con eso. Entonces, tú como lector tradicional, como dices, ¿qué piensas de esa transición? No, yo creo que es un punto, es muy importante en la lectura de Foucault esa transición y en nuestros posicionamientos filosóficos y políticos, sin querer decir que todos tenemos el mismo, porque no lo tenemos. No, es buena la diversidad. Pero el liberalismo era un tema de época. O sea, si uno va a 1977, 78, 79, hay muchos intelectuales de izquierda, entre comillas, que escriben sobre el liberalismo. Como objeto hay una fascinación liberal, ¿no? Que tiene que ver con varios factores. Uno es el efecto Solzhenitsyn, sin duda, pero no solo, sino la crisis interna de la izquierda francesa, que esa me parece muy recuperable para entender aún de lo que estamos hablando ahora. Para ponerles nombres, digamos, el conflicto entre Mitterrand y Rocard. Y Foucault era un rocardiano, digamos. Entonces, ahí hay un texto que a mi modo de ver ilumina mucho esto, que es ese texto lamentablemente no publicado, Las dos culturas de la izquierda. O sea, una izquierda estatalista y una izquierda liberal, por decirlo de algún modo. Que es un texto de Rocard, de gran actualidad para mí, ¿no? Entonces Foucault se inserta en eso. El mejor trabajo que yo leí sobre esto lo escribió un americano, no lo escribió un francés, y quizá por eso los franceses lo ignoran parcialmente, que es el texto de Christopherson, Los intelectuales franceses contra la izquierda, y que debería titularse Los intelectuales franceses de izquierda contra la izquierda. Y me parece que eso es lo que explica el contexto y el interés de Foucault. Lo más escandaloso, miren, de defender la sociedad, lo más escandaloso es cómo combina la noción de raza con la herencia judeocristiana. Eso es lo más escandaloso del curso. Porque dice, bueno, construimos una historiografía de lucha que nos viene de la tradición judeocristiana con la noción de raza. Si uno vuelve sobre el contexto, eso es. Y lo más escandaloso de lo que decíamos recién es la frase donde dice: la libertad es algo que nos viene de Alemania, refiriéndose a la situación económico-política de Alemania, que en ese momento los franceses envidiaban. Parece que todos esos elementos entran. Ahora, cuando yo digo mi lectura es tradicional, bueno, es una trampa. Es tan tradicional como no tradicional. ¿Por qué? Porque creo que hubo una matriz muy deleuziana de lectura de Foucault que no puede ver contemporáneamente estas dos cosas, que son el discurso biopolítico y el discurso liberal. Esa matriz deleuziana lo ignora por completo. Entonces siempre es la revolución iraní y no la contemporaneidad del discurso sobre el liberalismo, ¿no? Y sin embargo, si uno va a los textos, o sea, leer Seguridad, Territorio y Población y leer Nacimiento de la Biopolítica, uno no puede ignorar eso, es la misma época. No sé si dije el autor del texto de Christopherson, que ustedes deben conocer, ¿no? De Michael Scott Christopherson. Es un gran texto de análisis sobre que creo que es profesor de historia moderna, ¿no? Europea en Columbia, ¿verdad? No me acuerdo exactamente dónde, pero para mí es un texto importantísimo para comprender este momento Foucaultiano, ¿no? Aún el tema de la introducción del discurso de raza. Y además Foucault tiene siempre eso, que es un autor que habla en un modo, pero después sus referencias son relativamente tradicionales. O sea, ahora se está publicando el Foucault, lo digo un poco entre comillas, filósofo, ¿no?
sea, de los trabajos de Foucault sobre los filósofos, Husserl, Heidegger. Y bueno, acá el interlocutor es Hobbes, ¿no? Bien, Sergio o Josh, ¿quieren agregar algo antes de pasar a las preguntas? ¿No? Bueno, perfecto, muy bien. Tenemos algunas preguntas en el chat. Alejandro, primero tiene la palabra. Disculpa que no pueda introducirte tu nombre completo, Alejandro, pero no se ve y no lo pusiste en el chat. Así que, bueno, adelante. Soy Alejandro González Silva. Un saludo desde la ciudad de Querétaro, México. No soy experto en Foucault, pero me llama mucho la atención algunas lecturas de él. En una ocasión él mencionó lo siguiente: ni la filosofía de Hegel ni la filosofía de Marx han ofrecido modelos de liberación a los hombres, sino que se han convertido en plataformas útiles al poder. Mi pregunta sería entonces la siguiente: ¿Foucault nos ofrece un modelo de liberación? Gracias. Bien, gracias Alejandro. ¿Quisieran responder alguno primero, Sergio o Josh? Sergio, why don't you take that one? Ok, no, bueno, tiene que ver con la cuestión de la historia, con la concepción de la historia, ¿no? Y del sujeto. Efectivamente, habría que pensar ahí si Marx es homologable totalmente a Hegel o no, sobre todo después de toda la reconstrucción del marxismo aleatorio de Althusser en ese mismo periodo, digamos, aunque los textos hayan salido después. Pero la palabra liberación es la que hay que primero interrogar qué significa, ¿no? Porque aparentemente la diferencia entre Foucault y Hegel pasaría por una concepción precisamente de la liberación o de la ruptura, y de la negatividad, que no son comparables, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que todo el desarrollo del problema de las escansiones, la fragmentación, las derivaciones, que está en Arqueología del Saber, pone en cuestión el problema de la historia en general, ¿cierto? Y su configuración arqueoteleológica en Hegel. Y por tanto, en esa diferencia que no es menor, ya la palabra liberación significa cosas distintas, digamos, ¿no? Cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, Foucault no estaría esperando una liberación en el sentido en que, por ejemplo, el hegelo-marxismo convencional estaría pensándolo, ¿no? Y después, bueno, está toda la otra discusión que ya estaba anticipada un poco en los comentarios de Edgardo, y que tienen que ver con la cuestión de si el neoliberalismo libera o no libera el deseo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con una recepción también muy sintomática del Foucault contemporáneo, por Zamora y otra gente, ¿no? Que han ido presentando el caso, digamos, ¿no? Pero claro, yo diría que la advertencia tendría que ir por el lado de pensar muy bien la diferencia entre lo que significa liberación para uno y para el otro, o lo que significa historia finalmente, ¿no? Muy bien. Tiene la palabra Federico Correa, de Uruguay. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Lund y al profesor Villalobos por las intervenciones, que me parecieron, bueno, las tengo que aún procesar, pero me parecieron muy, muy, muy fructíferas para seguir pensando estas cuestiones. Y una de las cosas que tenía para decir, capaz que es más comentario y esbozo de pregunta, cuando Sergio hablaba de las tecnologías de la pacificación y especialmente de la policía, ¿verdad? Y nombraba estos casos donde, bueno, de violencia policial. Creo que mismo también Sergio usó la palabra de represión policial, ¿no? Y me interrogaba, a mí siempre me hizo como un poco de mella la reticencia de Foucault a hablar de represión, ¿verdad? En el contexto del poder positivo y productivo, ¿no? La biopolítica nunca es represión, ¿no? El poder represivo que va atrás, ¿no? Cuando la soberanía pasó a la biopolítica, ¿no? Ese es al menos el esquema de Foucault, o que se deja leer en Foucault. Está claro que eso es problematizado, y si se extiende más allá de Foucault, la biopolítica, está claro que incluye la represión y la violencia, ¿no? Estoy pensando en el libro por ejemplo, de Mauricio Lazarato, del Capital odia a todo el mundo, ¿no? Donde justamente toma distancia de estas frases de Foucault, pero lo que me interesaría es si en el pensamiento de Foucault, o sea, cuál es la relación
Foucault con el concepto de represión, ¿verdad? Si es que efectivamente es una cuestión de distanciarse de la represión no porque no exista, sino porque quiero ir a otros modos de ejercer el poder más positivos, ¿verdad? O si en realidad es que el neoliberalismo para Foucault realmente no funciona sin represión, ¿verdad? Funciona mediante esta libertad, ¿no? Libertad de mercado y libertad de elección, ¿no? Que esconde la violencia, pero que para Foucault no me parece que no es tan relevante, ¿verdad? Para pensar la represión. Entonces esto lleva a la cuestión también de si el concepto de biopolítica, así como lo establece Foucault, sigue siendo relevante para estudiar esos procesos de tecnologías de pacificación o de procesos de violencia, ¿no? Como mencionaba Sergio. Perfecto, muy bien. Federico, tu pregunta es especialmente dirigida a Sergio, ¿verdad? Entiendo por el tema del que sí. Estuvimos hablando. Bien, Sergio, adelante. Bueno, pero esto no quita que Joshua pueda decir cosas brillantes al respecto. Yo intentaré decir algo con sentido solamente, ¿no? Hay varias aristas, ¿no? Una de las primeras aristas, Fede, y gusto de verte por primera vez, digamos, a pesar de que hemos conversado por email, ¿no? Una de las primeras aristas es la rigidización o el énfasis necesario sobre la relación entre soberanía y gubernamentalidad o soberanía y biopolítica, como si se tratara de una apuesta dicotómica, una para el pasado, la otra para el futuro, y eso ha producido una serie de confusiones porque efectivamente el problema es un poquito más complejo, ¿no? Hay combinaciones mucho más plásticas en el análisis Foucaultiano. La segunda arista, que yo por supuesto no te voy a contestar esto, voy a hacerme cargo de lo interesante de la pregunta, es si es que efectivamente la biopolítica sirve para pensar estas nuevas prácticas de poder, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con el concepto de represión. Otra vez habría que hacer la diferencia entre el concepto tradicional de represión, lo que significó la variable psicoanalítica y todo el debate con respecto a la hipótesis reichiana, ¿cierto?, de la configuración deseante del fascismo, que fue recepcionada por Foucault y que fue trabajada a propósito de la historia de la sexualidad como la hipótesis represiva tradicional, digamos, ¿no?, que también está en relación y hace eco con la cuestión de la cuestión represiva y de la crítica a la represión general que hace de ley Guattari Tedipo, digamos, por un periodo más o menos similar, digamos, ¿no? La distancia con esa hipótesis represiva como forma de explicar, ¿no?, y la reformulación, diría yo, la hipótesis represiva es central ahí. Y tercero, a mí me interesa que pensar precisamente en la pregunta de fondo tuya, que tiene que ver además con la cuestión de la diferencia entre disciplina y control, ¿no? Que también ha sido exagerada a propósito del famoso exordio de la sociedad de control de Deleuze y que hace pensar de que en realidad Foucault en un momento determinado dijo, ya no hay más represión, ya no hay más disciplina, ahora todo es tolerancia y formas específicas de control. También es un poquito caricaturesco eso, pero efectivamente lo que sí es claro es que en términos de economía de los aparatos de poder, de las tecnologías de poder, ¿cierto? Lo que hace, por ejemplo, en el nacimiento de la biopolítica es mostrar claramente cómo a partir de la regulación o no regulación del precio del trigo se produce una transformación de la forma en que se dictan políticas públicas o prácticas gubernamentales que tienden a ser menos represiva o controladora o menos, ¿cierto? Interfieren menos, digamos, y producen la sensación de un proceso de mayor libertad. Sin embargo, lo que está diciendo no es que esa libertad sea la libertad sustantiva de la que estábamos hablando delante, sino que esa aparente mayor libertad no es sino una transformación de los procesos represivos en procesos de optimización y de productivización, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde tiene mayor actualidad esa analítica Foucaultiana, porque no se trata de decir, bueno, terminamos con el concepto tradicional de represión y ahora estamos en un mundo post-represivo, sino de entender las variaciones, las metamorfosis de estas prácticas en términos de productivización, optimización o como diría mi estudiante, pacificación, digamos, ¿no? Pero yo diría eso abre recién el problema. Claro, muy bien. Josh, ¿tú quieres agregar algo a este comentario? ¿No? Muy bien. Yo decir simplemente que este tema me parece súper interesante y creo que realmente es verdad que en Foucault a veces encontramos la expresión sociedades disciplinarias y sociedades de soberanía, pero en lo fundamental, al menos en los libros, porque lo encontramos en algunas intervenciones, más ocasionalmente en los seminarios, pero en los libros
por ejemplo, Vigilar y Castigar, lo que vemos mayoritariamente es un esfuerzo por mostrar cómo las disciplinas se expanden fundamentalmente en el siglo XVIII y XIX, pero vienen desde antes, ¿verdad? Así que esa distinción tan tajante entre épocas y sociedades opera bastante menos fuerte, me parece a mí, en la genealogía del poder. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Joaquín Montalva de Chile. Adelante, Joaquín. Primero que todo, bueno, dar gracias por las dos lecturas o no lecturas habladas, no se podía leer, bastante interesante ambas. Yo tengo una pregunta específica, o no tan específica, no sé, pero dirigida a Sergio, que me quedó dando vuelta un poco cuando hablaste un poco de la necesidad de la mantención de la violencia como una perpetuación necesaria, de una optimización del mercado para mantener un régimen, no como una excepción a la norma, sino como la norma. Un poco el cómo pensar los procesos constituyentes contemporáneos, marcando una pequeña diferencia, porque, por ejemplo, si pensamos el ejemplo boliviano y el venezolano, el proceso constituyente se dio dentro de un Estado que aceptaba o que era pro ese cambio constituyente. En el caso chileno se da una paradoja bastante compleja, donde el gobierno actual no es pro constituyente, entonces se da un quiebre entre poder constituyente y constituido que genera una violencia que es peculiar en términos de cómo se desarrolla el proceso constituyente, considerando que estamos en Chile, o por lo menos en la región que yo vivo, que es la Araucanía, en estado de emergencia, en un estado de militarización actual, que va un poco de la mano con esta tradición de la pacificación, de este sector indígena, tradicionalmente indígena. Entonces me pregunto qué rol cumple este doble estado de excepción, porque tenemos un proceso constituyente que ya constituye per se un estado de excepción y un estado de excepción del poder constituido que se despliega como fuerza militarizada en la región. ¿Qué correlación se pueden establecer entre estas dos formas de violencia? Es, por ejemplo, esta parte debe ser pensado como parte del proceso constituyente, merma el proceso constituyente, o cuál es el rol. Me gustaría saber, porque el proceso constituyente chileno se relaciona mucho con la revuelta, la violencia popular en los sectores más urbanos del país, pero siempre se omite el hecho de que gran porcentaje un porcentaje por lo menos del país, mientras este proceso constituyente está sucediendo, estamos viviendo bajo un estado de excepción militar, que merma de la democracia. Entonces no sé si se entendió bien, creo que es una paradoja. Bien, gracias, Joaquín. Sí. Wow, es que claro, es un tremendo tema, digamos, ¿no? Y yo creo que Joaquín está relacionado también con la destitución del presupuesto jovesiano de la paz y el orden social. Por eso la relevancia de la analítica Foucaultiana aquí, porque tiene mucho más que ver con una heterogeneidad de tecnologías de dominación que con la teoría de la soberanía convencional y con la idea del pacto, digamos, y la exclusión en términos rígidos. Pero en principio el punto es que las zonas de pacificación internas a la paz liberal o al pacto liberal democrático del siglo XX estuvieron siempre en acto. Es decir, no es solo el caso de la Araucanía, sino que un presupuesto de la organización de la legitimidad del poder del Estado es la posibilidad del foco de guerra permanente, ¿no? Eso es lo que explica toda la configuración de la tradición del discurso securitario, desde el containment, pasando por la doctrina de seguridad nacional, hasta lo que hoy en día llamamos la doctrina de guerra preventiva, ¿no? No es casual que se llame así, además, guerra preventiva, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión a atender. La segunda, me parece fundamental, es que efectivamente pareciera, si uno mira las cosas desde el punto de vista de la revuelta urbana, que estaríamos en un momento constituyente y democrático de apertura, pero si uno la mira desde la continuidad de la presencia policial y militar en la Araucanía, nada habría cambiado, y ahí hay una diferencia de historicidad absoluta, ¿no? Mientras que las revueltas populares parecieran inscribir su historicidad con respecto al estrecho proceso histórico-político relativo a la dictadura, digámoslo así, el marco histórico de la demanda indígena trasciende la pequeña historia criolla y urbana de la revuelta. Y sin embargo, esa especie de distancia
también está retrabajada por las prácticas y los procesos históricos. No es casual que la mayoría de los integrantes de las revueltas urbanas contemporáneas sean también de origen mapuche, es decir, se ha producido un proceso migratorio y una población mapurbe, es decir, mapuche urbana, que está contaminando lo que llamaríamos la fictive ethnicity de la nación chilena, que se autorrepresentó a sí misma siempre como los ingleses de América. Y esta contaminación brutal de la fictive ethnicity por lo mapurbe es la que está poniendo en juego finalmente los límites del pacto jurisdocrático. No es casual que precisamente sea en este horizonte en el que han surgido las poéticas mapurbe más relevantes, ¿no? Pienso en Catrileo, pienso en Santiago Guaria, Elvira Hernández, etcétera, ¿no? Donde efectivamente las poéticas, la literatura, incluso el video, han sido capaces de captar esta corrosión del formato, ¿cierto?, de la fictive ethnicity, ¿cierto?, de blanqueamiento, ¿no?, a partir de poner esta variable. Pero a la vez también la cuestión brutal de la violencia estatal en la Araucanía requiere de un análisis más profundo en términos de las continuidades, ¿cierto?, del carácter represivo del aparato estatal, más allá si estamos en dictadura o democracia. Y eso sí demanda un análisis más específico. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Sergio. Le quiero agradecer de nuevo a ambos profesores, a Sergio Villalobos y a Josh Lun. Vamos a dar por finalizado el encuentro, así que, bueno, decirles también que el video del encuentro va a estar disponible en la web, en la página de YouTube, perdón, de la web una vez esté procesado y debidamente. Así que con esto nos despedimos y le paso la palabra a Agustina Cramiuto. Gracias, Joaquín, por moderar, gracias a los invitados, gracias también al resto del equipo de la red por el apoyo en esta actividad y en lo que va del año, en las actividades que hemos realizado. Antes de despedirnos, queríamos anunciarles algo que entendemos que es de su interés, y es que el próximo 4 de noviembre se va a publicar en Francia un nuevo curso de Michel Foucault llamado Fenomenología y Psicología, 1953-1954. Bueno, este curso forma parte de una serie de cursos Foucaultianos, es decir, que el filósofo realizó antes de su llegada al Collège de France. Y en este caso particular se trata de reflexiones en torno al pensamiento de Husserl, de Merleau-Ponty y de Heidegger, que de alguna manera nos hace como un preámbulo, o el laboratorio se puede considerar como el laboratorio conceptual de las palabras y las cosas. Así que los invitamos a que estén atentos, porque próximamente vamos a estar haciendo una actividad para presentar la publicación de este libro simultáneamente a su publicación en Francia. Ahora sí, bueno, la información van a poder acceder por todas las redes que ya les comunicamos, por Facebook, por YouTube, por Instagram, y me falta... bueno, por YouTube no se van a enterar, va a ser por Facebook, por Instagram y por Twitter. Ahora sí, damos por terminado el encuentro de hoy. Les agradecemos a todos y a todas su participación. Y bueno, gracias a los invitados de nuevo. Fue muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.